Venga para acá, venga para acá. Eso es lo más chulo. Te damos la bienvenida oficial. Vamos a hablar de el reality que se ha convertido en uno de los más grandes en la historia de YouTube, que es La Casa de Alofoque, como ustedes saben, que era en República Dominicana y fue visto por millones y millones de personas. Así es, Raúl. Y el ganador fue la fresa. Oh, la fruta. La fruta. Y Bueno, óyeme, fresa, la verdad fruta, que la mujer. fruta, déjame decirte algo de la fruta, conquistó cada uno de nuestros corazones, se robó el show, el hombre es orgánico, el hombre es muy querido, de hecho muy viral. Todo el mundo quiere a la fruta. ¿En Guess What? Él vive aquí en Nueva York. Claro que sí, y lo tenemos en el Gordo de la Placa. Venga para acá, venga para acá. Eso es lo más chulo. Te damos ¿Cómo la estás? bienvenida ¿Cómo andas? oficial Te veo, estuviste a en el Gordo de la nuestro Placa show. hace unos Vas a días estar atrás. colaborando, vas a estar haciendo cosas con nosotros. Claro ¿Cómo que te sí. sientes? Me siento súper bien y ahora que estoy aquí al lado de ustedes. ¿Nervioso? No, nervioso no, nunca, frío. Frío. Mírame para la cámara, mira. Háblame de Nueva York. ¿Qué vas a estar haciendo? Por lo menos un adelantito. Bueno, ahora mismo estamos haciendo show. Estamos yendo de fiesta en fiesta hasta ahora, hasta que baje un poco la marea. Y con el Gordo y la Flaca vas a estar haciendo segmentos especiales por todos los Estos lados. reportajes, esto tú sabes que esto me está gustando a mí, ya ando con este. O sea, te lanzas oficialmente, podemos decir, como reportero. Claro que sí. ¿Qué? Claro. Oh, pero no hay de otra. Ahora, óyeme, Raúl, este hombre está sumamente famoso. Tanto y así que tuviste la oportunidad ¿La gente de te para por compartir la calle con tu aquí en Nueva gente. York o no? Sí, claro, me Pero paran. claro. Pero mucha gente que te han visto. Mucha gente, todo el mundo. Raúl, ese hombre es más famoso que tú ahora mismo. No creo, pues tú no le vas el flow ahí. ¡Ey, él vino preparado! Me acaba. ¿Te gusta el gorro de Raúl? ¿Cuánta gente fueron que dijimos el otro día que habían visto este show? ¿Cuánta gente? En YouTube, sí. En YouTube, creo que fue en 500.000, ¿no fue? Que lo ¿Medio vieron. millón de personas? Sí, lo No, yo vieron. creo que fueron millones. 1 millón, sí. ¿Cuánto ha cambiado tu vida? La vida mía ha dado un giro grande. ¿Sí? Gracias a Dios, a papá Dios, a los seguidores, y también a los Fokker, ¿tú me entiendes? Y a la gente que me están dando oportunidades como ustedes. Claro, óyeme, pero dime, ¿qué nos traes hoy? Hoy es como las familias brecas tienen problemas, aquí le dejo este reportaje, así que todas las familias tienen problemas, ya ustedes saben. Y los suegros y todo. Y los suegros, pero venga, que esos son los de problemas, los suegros. Claro, claro que ¿Tú sí. tienes también problemas con los suegros? No tengo suegra ahora, ¿me Dale, entiendes? tíralo. No tengo suegra ahora, ya ustedes saben, señores. Esto es. Caballero, venga acá. Una pregunta le voy a hacer. ¿Tiene suegra? Claro que sí. Pues ¿Usted le manda su remesa a la suegra? sí, de vez en cuando. ¿Cuánto? Algunos 50, 100. 50. Sí, para que se vaya ahí aguantando. Una suegra tan buena, usted le manda 50. Sí, pero que ya está ahí en RD. Pero por eso tiene que mandarle que sea 100. Si usted se saca la lotería, ¿usted le diera algo al yerno de suyo? Si me saco la lotería, le doy algo. Al yerno mío, Ajá. le doy un poquito, no tanto. Es un buen hombre el esposo de su hija. Ay, un caballero, súper. Si usted se saca la lotería, ¿qué regalo usted le hace a su suegra? Un boleto de avión para su hijo. Un boleto de avión, la lotería. Ustedes están sacando de la lotería, un boleto. Ay. Un boleto. Usted no se lleva bien con su suegra. No, sí, pero ella tiene mucho tiempo que no ve a su hijo. ¿Cómo usted se lleva con su suegra? Yo me llevo bien porque ella se levanta por la mañana, me cuela café, me prepara mi lonche para ir para el trabajo. Es una suegra buena. Oye, pues su mujer. Estamos hablando de la suegra, no de su mujer. No, ella me trata mejor que mi mujer, bro. ¿Cómo va a ser? Plutón. Cuidado con esto, entonces. No, me trata demasiado bien. Tiene 2 meses que vino de Santo Domingo y está mejor que la mujer mía tratándome en lo que es mi lonche, mi comida, mi cafecito y todo heavy. ¿Qué tiempo usted tiene conociendo a su suegra? 15 años. 15 años. ¿Es peleona? Sí, todas las suegras son peleonas, pero hay que quererlas como son. ¿Ustedes viven juntos? ¿Su suegra viven juntos en la casa? No. ¿Dónde? ¿Su suegra vive aparte? Ella vive en San Remo y yo en mi casa. Ok, pero por eso es que ella dice que se llevan bien. Por eso es que nos llevamos de maravilla. Si usted- Tú hablas de la suegra y todo el Oye, cuento. muy ¿Tú te bueno. llevas bien con la suegra? Bueno, las suegras, algunas salen buenas, algunas salen malas. ¿Tú me ¿Has tenido mala experiencia tú con una suegra? No. ¿Cómo serías tú con una suegra? Chulísimo, Sí, depende porque hay suegras que tú sabes bien que hay suegras que sí. Si hay suegras que son un lío. Hay Un suegras- placer tenerte aquí en el programa, señores. Vamos a volver a los estudios
porque me dicen que Carlitos se ha buscado un sombrero parecido al que tengo yo. Parecido, no, Raúl. Yo me despido de Nueva York. Exacto. Aquí me parezco. Dicen que se parece al chavo, que se parece al del chavo. Sígueme. Mira, aquí con la nieve, aquí como ven hay nieve bastante, sígueme. para acá, ¿qué Sígueme para vemos? acá, aquí hay más nieve y aquí hay un televisor bien grande. Mira, sígueme. Y el balcón está ahí arriba ¿Qué hay y aquí atrás son las ahí? escaleras, ¿verdad? Sígueme, ¿ok? Esta parte todavía no me acuerdo por qué está aquí, pero bueno, sígueme. Aquí está Clarisa, ¿cómo estás? aquí está Roberto, Yo sígueme. te sigo. Ya volvemos, familia, ya volvemos. Siempre se ha dicho que la cultura y la política no debe de mezclarse. Pero, Lili- es muy común que en estos shows, Raúl, y que tienen una plataforma mundial, los artistas digan lo que sienten. Yo lo no que estoy de creen, y acuerdo manden- contigo y porque manden toda la un vida, mensaje. los premios, hasta los Oscars, los Grammys se han manifestado Siempre. que cuando habla un Siempre. artista tiene unas palabras que son súper poderosas porque llegan a muchísimas personas alrededor del Es lo que mundo. te digo, sí, que siempre se dice que esto no debe Entonces tú dices que no mezclarse, se debe mezclar, pero toda la vida se ha mezclado. Porque no cuando... lo digo yo, Raúl, y él siempre, desde que uno es niño, siempre te dicen, oye, no digas, o sea, con la religión, con esto, con lo otro, con la película, no debes de No, meterte. yo no estoy Pero de acuerdo son- con eso. Yo creo que si pero- tú tienes pero un son- nombre y tú puedes defender lo tuyo, tú lo tienes que defender. Ahora, yo le digo a Eduardo Verástegui que de verdad y en muy buena forma, porque lo conozco. Él es un inmigrante a este país. Lo único que está haciendo Bad Bunny es defendiendo a los inmigrantes. Y vuelvo a lo mismo que yo Amen. dije anteriormente. Lo más triste que yo he visto en este país últimamente son los inmigrantes que están aquí, que están en contra de los inmigrantes. Y eso es lo que está haciendo Bad Bunny diciendo, no, lo que está haciendo Bad Bunny, no, lo que está haciendo Eduardo Verástegui y diciendo de Bad Bunny, no, que las letras tuyas son esto, son un salvajismo. ¿Qué tiene que ver un salvajismo? Cuando tú vas a comparar las canciones de Bad Bunny con diciendo lo que está pasando con ICE, la gente que ha y la gente que están deportando en este país que nunca se ha hecho de esta manera. Ha empezado Raúl, una espérate, cosa que espérate. se puede... Pero Raúl, espérate, siempre se ha dicho que la letra de Bad Bunny era demasiado fuerte para la juventud. Eso sí, siempre se ha dicho. Y es la misma de la mayoría de la gente de la música urbana. Sí, es lo que siempre se ha dicho. Pero- Lo que pasa es que este es el hombre que más ha influenciado en los últimos años a nuestros hijos. Y obviamente desde la primera que salió a decir en unos premios, Olga Tañón, oye, suave Bad Bunny, suave. Yo recuerdo porque era demasiado fuerte. O sea, yo creo que Bad Bunny lo llevó de aquí a allá. Ok, Pero a demasiado todos fuerte, nos ha pero encontrado, porque yo soy la primera que estoy ahí. en el bailando. mercado americano es lo mismo. Sí, claro. Es exactamente lo mismo. Claro. No solamente en el mercado latino. Yo lo que veo es que tú siendo un inmigrante en este país, el hecho de que tú estés viviendo bien y que tú tienes el derecho a vivir en este país, te vas a olvidar de los que cruzaron la frontera, que no tienen nada, que no tienen con qué comer, que están sufriendo en este momento. Uno nunca se debe dar por vencido y tratar de ayudar a esa gente. Porque de la misma manera que tú llegaste, y mira, yo llegué aquí en un avión, vine de España, tuve la suerte que llegué aquí, tenía ya mi residencia, me convertí en ciudadano después, no tuve esos problemas, pero sí entiendo y me siento y mi corazón está con los inmigrantes. Y la razón que los inmigrantes están aquí, señores, es porque muchos de los que están aquí no pueden hacer el trabajo que hacen los inmigrantes. Y miren lo que está pasando en los campamentos de vegetales y de frutas en Los Ángeles que no tienen quien las recoja. La gente tiene miedo de ir a trabajar, la gente tiene miedo de salir de sus casas. Este es un país de inmigrantes. Este es un país de inmigrantes, creo Raúl, y que el esto- trabajo que hacen los inmigrantes es el que la mayoría de la gente que ya está mucho más no cómoda, quiere, no hacer. puede hacer. Y muchos de esos inmigrantes se convierten después en grandes multimillonarios de este país y van con el sueño americano que ahora se ha perdido. Y Verástegui está diciendo, no, que esto, que se manifestaron. Ya no es la primera vez que lo hace. Estuvo el otro día en su país, en México, peleado con la presidenta de México, hablando mal de la presidenta de México, diciendo un montón de cosas que no venían al caso, de verdad. Porque lo que dijo en México cuando estuvo allí era algo que no era necesario, y ahora empieza a decir Claro, esto, que no sé vive si en lo hace México. para salir en televisión, o yo entiendo lo que él dice de que quiere... Yo entiendo que está a favor del presidente Trump y tiene el derecho a estar a favor de quien él quiera. Pero también tienes que entender que tú eres latino, tú eres mexicano
y la gente que están sufriendo son gente como tú. No, Raúl, y él vive en México. Él está viviendo hace muchos años en México y sabemos que siempre habla y da su opinión. Bueno, yo le estaba diciendo a Raúl ahora mismo que estábamos en el... Digo, Raúl, y qué bueno que todo el mundo hable y dice su opinión. A mí eso me parece espectacular. Pero creo que lo más importante es hacerlo con amor. Justo lo que dijo Bad Bunny el domingo. No hay nada más fuerte que el odio que el amor. O sea, algo más fuerte que el odio, el amor. Lili, yo sé que tú quieres decir eso porque tú piensas diferente a mí, pero yo pienso que en este momento... No es que yo piense diferente, yo pienso muy exactamente como tú. No, espérate, tú no piensas definitivamente como yo. No podemos decir que pensamos los dos igual. Yo pienso, todo lo que has dicho estoy de acuerdo contigo. Yo lo que digo es que yo no creo puedo... que esto hay que tratarlo con amor, porque hay una parte de Eduardo Verástegui que la entiendo y hay una parte... Pero ¿cómo tú puedes tratar con amor que en Minneapolis, en Minnesota, a dos personas que eran americanos? No, yo estoy tratando con amor el mensaje de Bad Bunny. Un niñito que se llevaron con 8 o 10 años de Minneapolis y lo metieron preso. Hay que entender a los dos lados. Hay que irnos más un poquito al centro en vez de este extremismo que estamos viviendo. No sé, yo lo que pienso es que aquí se han perdido, la gente ha perdido, yo creo que es, de verdad, están algunos de ellos muy desubicados de lo que está pasando y uno de ellos es Eduardo Verástegui. Y yo se lo digo, no tengo ningún problema de decírselo en la cara y cuando tú quieras, Eduardo Verástegui, me siento al lado tuyo y te entrevisto. Y te respeto cuando te haga la entrevista. Pero yo creo que tú también tienes que saber que tú llegaste a este país, hiciste mucho dinero en este país gracias a las películas que hiciste. Y esas películas las vieron muchos inmigrantes. Entonces nunca se te olvide de eso, Eduardo Verástegui. Vamos a dar la bienvenida a Clarisa Molina. Clarisa Molina. Aquí hago mi entrada. ¿Cómo están, no chicos? Quiero seguir hablando de las películas de Verástegui porque entonces eso sería otro tema que me demoraría otra media hora más. Quiero hablar de lo que pasó con Bad Bunny ayer en un momento extraordinario de los Grammys. No solo se convirtió en el primer artista latino en ganar la mejor canción en los Grammys. El mejor álbum. Felicidades. El mejor álbum del año de música urbana. Mejor álbum del año. Primer latino en la historia. Dentro de la cadena CBS, que ustedes saben que ha hecho mucho para ser más o menos controlada por Donald Trump, él se manifestó a favor de los inmigrantes y cuando fue a aceptar su premio dijo, Eyes Out. Nosotros no somos salvajes, nosotros no somos hijos de otro planeta, nosotros somos humanos, somos americanos y dijo varias palabras más. Y señores, esto todo el mundo se levantó, incluyendo Gloria Estefan, que estaba allí, que también se había manifestado, que dice que no saben el país que está viviendo en este momento. Y no solo esto, lo estuvieron aplaudiendo a él por casi 45 segundos después que dijo estas palabras Bad Bunny. Aquí estamos viendo imágenes del momento en que gana álbum del año, Raúl, pero obviamente entre las palabras que dijo, creo que lo más poderoso fue, no hay nada, o sea, si hay algo más fuerte que el odio, es el amor. Y yo creo que y me quito el sombrero para la historia, de verdad que sí. Un aplauso para Bad Bunny, de verdad. Gracias por de la manera que lo explicó, estén de acuerdo o no la gente que nos está viendo, Raúl, de la manera que lo explicó, yo creo que es el mensaje más espectacular que he visto en un buen tiempo sobre lo que está pasando. Cuando lo hace el cantante más famoso en el mundo ahora, esas palabras sí tienen su efecto. Señores... No, y el respeto. Para mí, yo creo que ver el respeto que le tiene la industria a una persona como Bad Bunny, un latino que, Raúl, hace 10 años atrás estaba en un supermercado, señores, le daban la bolsa y él ayudaba a las personas a llenar la comida que estaba comprando. O sea que es el sueño hecho realidad, pero a la máxima potencia. Pero yo creo que las palabras que él dijo, no somos salvajes, no somos animales, no somos de otro planeta. Esas son las palabras que dijo él, que va a recordar todo el mundo y que pensaban que nadie iba a decir esto en televisión, especialmente, como dije anteriormente, en la cadena CBS, que ha cambiado mucho durante los últimos 6 meses. Y él lo dijo ahí mismo. Y es una semana antes de que él se presente en el Super Bowl, donde va a cantar este domingo. Va a estar cantando este domingo en el evento más importante de los Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, felicidades nuevamente a nuestro Bad Bunny. Pero anoche, señor,
sigue siendo controversial porque mientras Imelda dice algo, Maribel inmediatamente responde. Luego Imelda saca un video que lo vivimos aquí con el niño diciendo cualquier cosa de su abuela que sabemos que lo quiere tanto. Entonces se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Cada quien está diciendo muchísimas cosas. Pero ahora, señoras y señores, presten muchísima atención porque hay videos que están mostrando que la relación entre Imelda y Juliancito, el hijo de Maribel, no era un ramo de flores. Unas imágenes que andan circulando en donde se ve a Juliancito e Imelda en una pelea bastante violenta ha escandalizado al mundo del espectáculo. Ese video, que aparte está sacado de contexto y no se pone completo, solamente lo tenía el señor Marco Chacón y solamente él tenía la clave porque yo se la di. Y entonces nadie más lo pudo haber compartido. Imelda asegura que ella jamás mordió a Julián. Sí, que fue la mordida de la perra y utilizó ese video para chantajearme a mí. O sea, Julián me lo mandó a mí para chantajearme a mí. Esos dientes no son de humanos, son de un perro. La joven asegura que esto es un juego sucio del esposo de Maribel Guardia con el único objetivo de desprestigiarla para mostrar públicamente la complicada relación que ella y Julián vivieron cuando estaban juntos. Está hablando en un tono de un hombre maltratado, está hablando en un tono de un hombre que me está maltratando, que me está acosando, que está encima de mí. Entonces yo le estoy corriendo, no le estoy atacando. Dice, a ver, atácame, o sea, me está provocando y yo no lo ataco. Entonces no entiendo por qué publicar eso, que nos deja mal a los dos. En el mismo video, Julián cuenta que una vez Imelda le arrojó acetona en los ojos. No, eso no pasó. Una vez que Julián estaba en muy mal estado, estaba en Cuernavaca, tenía como 4 días de no dormir. Esto no tendría por qué estarlo contando si no lo hubieran sacado, pero gracias a que lo sacaron lo voy a contar. Como 4 días de no dormir porque estaba en sustancias. No voy a decir en qué sustancias, pero estaba en muchas sustancias. Y yo estaba llorando porque le decía, es que no me dejas dormir y son las 4 de la mañana. Y cada vez que entras al cuarto y buscas hombres que no existen, imaginarios, porque buscaba hombres, y le digo, ya déjanos, vete por favor. Y de que no sé qué, se empieza a poner agresivo y me arrebata al niño de los brazos. Entonces agarré el primer spray que tenía al lado de mi cama, que no sé si era de Lysol o lo que fuera, le arrebato al niño, se lo jalo y le hago así y se va corriendo. Y fue la única manera en la que me dejó. Imelda confiesa que tiene pruebas de todo lo que Julián la maltrataba a ella. Yo tenía videos de él maltratándome, un montón de cosas y mensajes diciéndome cosas horrorosas que no les voy a decir que me decía. La hermana de Julián confirma que esta relación era tóxica y cuenta lo que le decía su medio hermano. Son cosas de las cuales yo ya tenía conocimiento. Ustedes saben que mi hermano Julián y yo, aparte de ser increíbles hermanos, éramos los mejores amigos, confidentes. Entonces yo sabía de estas situaciones y, como te digo, revivir todo esto es doloroso. Por último, Imelda quiere dejar bien claro que lo único que le pide a Maribel y a su esposo es que le den el dinero que Julián dejó para su pequeño hijo. Quédate con todo lo demás, pero la manutención del niño, que Julián dejó dinero para su niño y se están vendiendo cosas y tú estás recibiendo ese dinero. Fíjate que nosotros, por supuesto, entramos en comunicación con Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia, y la respuesta de él es que él tenía el celular que pertenecía a Maribel Guardia porque Juliancito había perdido su celular, que el video que se filtró fue enviado por Julián a varias personas como para recopilar pruebas de que él era agredido. No lo mandó no solamente a una, sino a varias personas. Dice también que esos videos hace meses están en un juzgado, en un juicio que aún no arranca, que él particularmente no ha transmitido, divulgado ni comunicado a nadie esos videos, y que ella obviamente no sabía que Julián los había compartido. De allí su retórica de que la relación era perfecta. También hemos conocido que ellos dicen que estaban en un proceso de divorcio. Imelda dice que no existía ese proceso, así que
yo creo que cuando comience ese juicio es cuando se van a saber muchísimas verdades. Bueno, qué difícil, Dios mío. ¿Tú te imaginas todas estas pruebas al final? Pero esta gente está pasando un lío tremendo. Demasiado, porque salen estas cosas, Raúl. Demasiados problemas. Y entonces Imelda puede decir, bueno, no, eso no fue así, pero obviamente Juliancito ya no está con nosotros, no puede defenderse. Entonces es muy difícil, es un caso que me siento muy mal por ella, me siento mal por el niño pequeñito que ha quedado en el medio de todo esto y me siento muy mal por Maribel. Sí, es horrible. La pelea entre la madre, la abuela, la esposa de Juliancito, todo esto es como en las mejores familias. Bueno, de verdad, le deseamos lo Señores, me llama mi esposa, me manda un texto. Cada vez salen a la luz más y más detalles de las adicciones que padecía Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia. Ahora hay quien acusa a su esposa Imelda Garza de haberlo envenenado y la chica se defiende como fiera enjaulada. No. Aquí sí tengo, mira, o sea, ahí hay testigos. A Julián le metieron un implante de naltrexona. Fue Marco con él después de que terminara su novela, como en febrero más o menos, a Torreón. Se llama Clínica Laguna no sé qué. Y el doctor le advirtió que si le ponía ese implante de naltrexona tenía que quedarse ahí y Marco no accedió a que Julián se quedara. Entonces se lo trae en la Ciudad de México, Julián no deja las adicciones, se empieza a convulsionar, pierde movilidad del lado izquierdo del cuerpo, perdió un poco de movilidad, sí. Y su mamá por eso no lo quiso meter a rehabilitación. Si lo hubieran metido a rehabilitación, yo ahorita tendría esposo y José Julián tendría un papá. Cuando Julián Figueroa falleció en abril del 2023, la noticia oficial que se dijo en aquellos momentos y que nadie quería dudarlo por respeto a Maribel fue que el joven había muerto de un paro cardíaco. No lo internó porque precisamente por eso y porque también en una de sus convulsiones se cayó y se lastimó el brazo. Entonces ella no lo hizo de mala fe, o sea, lo hizo más bien como pobrecito, ¿no? Mira, se siente mal, no sé qué, no se puede mover, pero a pesar de que se podía mover poco y todo, siguió con el tema de las adicciones y un día pues nos lo encontramos así. Entonces, si le quieren echar la culpa a alguien, pues ahí está Marco Chacón, que él fue el que lo llevó de la manita a Torreón a ponerle el implante y no lo dejó como tenía que haberlo dejado unas 2-3 semanas para que le hicieran el tema psicológico y que pudiera pues sobrellevar el tema de las adicciones. O sea, ¿cómo le pones un implante tan peligroso? Si ustedes buscan, deberían de buscar en internet qué es lo que pasa cuando traes un implante de naltrexona y consumes sustancias. O sea, te mueres. Y me han contactado muchas personas para decirme, oye, ¿sabes qué? A mi primo le pasó lo mismo. Le pusieron un implante, consumió y se murió, fue muerte cerebral. No, que a mi primo no sé qué, paro respiratorio. Entonces, a ver, no entiendo, se me hace muy absurdo que me quieran acusar de esto ahorita. Y también se me hace otra maniobra de Marco. O sea, ya basta. Ese señor, de verdad, o sea, ya es un señor grande, que me deje en paz. No tengo nada que ver con él, no tiene nada que ver con mi familia, no tiene nada que ver con José Julián. Con ninguno de nosotros, que nos deje en paz. Si Maribel quiere quedarse con él y quiere seguir una vida con él, qué bueno, pero que nos deje en paz. O sea, no tiene nada que ver con nosotros. O sea, ir perdiendo un juicio no es una razón adecuada para atacar a una persona. O sea, no, ni para comprar testigos, ni nada de eso. No queda duda alguna de que Imelda culpa directamente al esposo de Maribel Guardia por la muerte de Julián Figueroa. Fue un acontecimiento terrible que culminó en su muerte. Fue fuerte. Entonces, exactamente. Entonces digo, para la gente que está diciendo que fui yo, no fui yo. Fue un implante de naltrexona puesto por el señor Marco Chacón. ¿Cómo se dio ese episodio de la parálisis del cuerpo de Julián? Pues es que se empezó a convulsionar, entonces yo creo que le quedó alguna secuela en el sistema nervioso. Pero no era parálisis completa, sino que se reía y como que de un lado no se reía. La mitad del cuerpo paralizado. No paralizado completamente, o sea, se reía así. Pero haz de cuenta que se reía hasta aquí y hasta acá, o sea, como que un poquito parcial. De parálisis parcial, exacto, no completa. Pero, híjole, sí fue muy triste el último mes de Julián. Los últimos 2 meses a partir de que se puso su implante de naltrexona. Y yo creo que hoy estaría vivo si lo hubiera dejado el señor Marco Chacón en terapia.
la pelea para adelante y para atrás, uno dice uno, otro dice lo otro. No es la primera familia, Raúl, que pasa por una tragedia por problemas de adicción. Esto lo vemos a diario y eso es una familia pública. Es una lástima que se hayan filtrado todos estos videos y que hayan regresado a tener que dar todas estas explicaciones públicamente. Sin embargo, yo sí creo, por lo que he escuchado, que es difícil obligar a un adulto a entrar a rehabilitación. Obviamente. Tú lo puedes dejar ahí, pero si la persona no quiere rehabilitarse, se sale inmediatamente, porque nadie puede obligar a una persona a estar en un centro de rehabilitación. Gracias a Dios nunca he tenido el problema pero lo veo con gente que... Mucha gente que conocemos y que hemos hablado con ellos te dicen, sí, tú puedes llevar a la persona, pero la persona se puede salir. O sea, tú no puedes obligar a una persona a rehabilitarse. Entonces, a lo mejor Marco no lo dejó en terapia, pero si lo deja y la persona se sale... Y gente que han ido a terapia y se han... claro. Y les ha ayudado, por cierto. Y les ha ayudado, Raúl. Yo no soy una persona que cree en terapia, nada de eso, por eso soy yo, Raúl de Molina. Hay otra gente que sí y que trabaja muy bien. Bueno, pero terapia es una cosa, Raúl, y con la terapia también viene la rehabilitación, que es dejar las drogas, dejar el alcohol, dejar todas estas cosas, que fue lo que dañó a Juliancito en una hora tan temprana de su vida. Al final era muy joven para que le pasara eso. Mi esposa... No lo supo manejar.